cooperativismo. Entonces, hoy día les voy a contar sobre el contexto de las cooperativas, un poco de historia, vamos a revisar algunas cosas que tienen que ver con cómo se inicia, vamos a ver como a rasgos generales de qué se trata, para en la próxima sesión poder profundizar en los temas más legales, en los temas como de constitución, y vamos a cerrar en la última sesión conversando sobre la administración, eso era, la administración. Voy a compartirles pantalla para presentarme. Quizás ya nos hemos topado en otros cursos. Me ha pasado que ya me he reencontrado con emprendedores, emprendedoras o personas que han estado en otros cursos, entonces quizás ya me conocen y yo también les conozco. Pero si no, seguramente a medida que vayamos avanzando voy a ir conociendo. Entonces estamos en la Escuela de Formación Empresarial, Genera Más, del Centro de Negocios de Cercotec. Yo soy Paula Espinosa, soy socióloga, estudié en la Universidad Católica, después hice unos diplomados en la Universidad de Chile sobre comunicación digital e inteligencia del consumidor, y actualmente soy emprendedora también y hago clases en INACAP Santiago Centro, hago clases de creatividad en los negocios, clases de emprendimiento e innovación, y también emprendimiento en el sector creativo. Y como emprendedora llevo cerca de 12 años haciendo incubación para emprendimientos del sector creativo, pero no exclusivamente. He trabajado con otros rubros, como he trabajado en la región de Coquimbo con el rubro de la alimentación, con la ganadería, con el tema del turismo. Entonces me ha tocado conocer muchos tipos de emprendimientos y también he trabajado con cooperativas, pero del mundo de la cultura principalmente. Entonces, súper enriquecedor sé que hay alguien que sepa de cooperativas o que ha estado en el mundo de las cooperativas que también nos vaya compartiendo su experiencia, porque si no hemos tenido clases juntos o juntas, me gusta mucho la participación. La verdad es que esto yo básicamente voy acompañando el contenido, pero la clase la construimos entre todos y todas los que estamos en el grupo. Entonces no tengo problemas en que participen. Nico generalmente me ayuda con las manitos que se levantan porque yo cuando estoy presentando dejo de ver, eh, pero a veces escucho cuando levantan las manos. Pero Nico ahí me va ayudando con ese orden. Entonces, súper invitados e invitadas a participar, a que ojalá me puedan contar sus experiencias en el mundo de las cooperativas, porque es todo un mundo. Es todo un mundo bien particular. Hoy día, en esta clase, o en este compartir conocimiento, vamos a hablar sobre los fundamentos y beneficios del cooperativismo, vamos a hablar sobre sus principios y valores, y algunas ventajas económicas y sociales que representan las cooperativas, pero también vamos a hablar de algunos desafíos que enfrentan. Eh, Desafíos o a veces barreras, ¿cierto? Como vamos a ver toda la parte positiva de las cooperativas, pero también estos desafíos que enfrentan como modelo de negocio. Entonces, ¿qué es el cooperativismo? Hay muchas definiciones. Yo tomé esta que habla de que es una asociación autónoma de personas que se reúnen voluntariamente para satisfacer sus necesidades. Pueden ser económicas, pueden ser sociales y también pueden ser culturales. Estas necesidades son comunes, por eso la gente decide asociarse de esta manera y no de otra forma como podría ser una SPA, una empresa, una sociedad por acciones, o una sociedad anónima, o una ERL, o otro tipo de sociedades. Esto es un conjunto de personas que tienen necesidades comunes y que deciden reunirse a través de una empresa de propiedad conjunta, es decir, todas las personas son socias de esta empresa de propiedad conjunta, y además se controla de manera democrática. Vamos a ver más adelante que generalmente se utiliza en las cooperativas una persona, un voto, más allá de la cantidad de, entre comillas, propiedad que tenga respecto de esta empresa conjunta. ¿Cuáles son las diferencias clave de este modelo de negocio
versus los otros que les mencioné, y hay muchos más, hay unos que se llaman joint venture, hay una serie de otros modelos de negocio, pero ¿cuáles son las diferencias generales de este tipo de modelo de negocio, que es en la cooperativa versus los otros? En la cooperativa la propiedad es colectiva, es decir, es una empresa de propiedad conjunta. Todos y todas las personas socias de la cooperativa son dueñas de la empresa, de la cooperativa. Versus empresas que son de propiedad individual, como las ERL, por ejemplo, o accionaria, como la sociedad por acciones, la SRL, otro tipo, la SA, otro tipo de empresas la participación es por acciones, y ahí el voto de las personas generalmente equivale a la cantidad de acciones que tienen. No es una persona o un voto, sino que la cantidad de acciones que la persona tiene en esa empresa determina la cantidad de votos con los que cuenta para determinados temas. Entonces, no es democráticamente controlada. Otro punto de diferenciación tiene que ver con la toma de decisiones, que ya se los adelantaba. En la cooperativa son decisiones democráticas versus una empresa tradicional, entre comillas, o distinta de una cooperativa, donde hay unas decisiones jerárquicas, es decir, el directorio o el gerente general son quienes toman las decisiones en este caso. Y hay una diferencia radical, yo diría que es la diferencia más importante, y es que las cooperativas lo que buscan como fin último es beneficiar a los miembros. Es el beneficio de los miembros. Y vamos a ver ahora, cuando revisemos un poquito de historia, cómo surge la cooperativa, el cooperativismo, y nos vamos a dar cuenta que justamente surge en un contexto muy complejo, donde había mucha precariedad, y surgió justamente para mejorar las condiciones económicas, sociales, en este caso económicas y sociales, de un grupo de personas que tienen que ver con la revolución industrial. Era un grupo de tejedores y tejedoras. Este beneficio de los miembros que busca una cooperativa se contrapone a lo que busca otro tipo de modelos de negocio, que es la maximización de ganancias. Una empresa que no es cooperativa, lo que busca es maximizar ganancias para sus accionistas. Ese es el objetivo último de una empresa que no es cooperativa. Lo que les adelantaba, un poquito de historia, es solo un contexto muy rápido, pero yo siento que es importante que entendamos cómo surge esto, para que entendamos también por qué la cooperativa tiene este objetivo, cuál es el origen de la cooperativa, y porque también mucho tiempo yo escuché muy malos comentarios respecto del trabajo de las cooperativas o de cómo funciona una cooperativa. Entonces creo que es importante también sacar este estigma para quienes lo tengan, y conocer cómo surge y por qué surge. Surge bajo el nombre de Sociedad Equitativa, de los pioneros de Rochdale, y surge en un contexto de revolución industrial, mucha precariedad en vivienda, en salud, en alimentación. Surge con 28 miembros de una industria que hacía tejedora, eran tejedoras y tejedores, son 26 hombres y 2 mujeres quienes lo inician en 1844. Para 1860, esta sociedad equitativa, llámese después cooperativa, de tejedores y tejedoras, tenía 1.800 miembros, es decir, creció de manera exponencial en 20 años, para que se den cuenta del impacto que tuvo. Esta sociedad, les decía, surge en el contexto de la revolución industrial, y sus objetivos principales era abrir una tienda cooperativa para vender alimentos de calidad a precios justos. No sé si ustedes se recuerdan lo que pasaba aquí con las pulperías en la época del salitre, y donde la gente al final tenían sobreprecios todos los alimentos, y entonces la gente al final se gastaba todo pagándoselo a los mismos, gente que los contrataba, a sus mismos patrones, por decirlo así, se gastaban todo el sueldo de vuelta comprando alimentos a sobreprecio o de baja calidad. Aquí pasó lo mismo, o sea, los alimentos eran de muy mala calidad, estaban rebajados con otras cosas, estaban a sobreprecio, entonces la gente que trabajaba en las industrias no podía acceder ni siquiera a alimentos de calidad con el desgaste energético que tenían. Entonces la gente se estaba muriendo. Pensemos que en esta época hasta los niños trabajaban, o sea, todo el mundo trabajaba para poder comprar un poco de alimento, y además el alimento al que lograban acceder era de muy mala calidad. Entonces
esta gente se agrupó, dijo, no podemos más con esto, nos estamos muriendo, entonces vamos a abrir una tienda cooperativa. Hay hartas tiendas cooperativas, todavía quedan en regiones, no sé si han visto, quizás varios son de regiones porque me ha tocado mucha gente de Curicó en estas clases, y todavía se pueden ver algunas tiendas cooperativas donde venden artículos deportivos, son como multitiendas, pero en realidad su origen es de cooperativa. Pueden ser cooperativas agrícolas inclusive que después se fueron a generar también una tienda para poder acceder a cosas que no llegaban quizás a la región. Entonces, este es el nivel de importancia del origen de las cooperativas y del aporte que hacen. Además, esta cooperativa buscaba construir viviendas para los miembros, fabricar bienes para dar empleo a los miembros desempleados, o sea, tenía un impacto social súper importante, además de económico, y tenían como objetivo comprar tierras para cultivar alimentos, para poder disminuir el gasto que hacían comprando estos alimentos en estas tiendas explotadoras. Entonces ellos decidieron comprar tierra y se organizaron de tal manera, vamos a ver después los principios de la cooperativa que fueron definidos en este momento. O sea, los principios, y aquí dice, que rigen el cooperativismo, tiene más de 175 años. O sea, todavía las cooperativas se basan en los principios y en los acuerdos que este grupo de la Sociedad Equitativa de Rochdale determinaron. Tengo perros. Tengo perros. Hitos importantes, en 1895, 30 años después de que este grupo de cooperativas ya tenía más de 1.800 miembros, se funda la Alianza Cooperativa Internacional, que basa sus fundamentos en esta primera agrupación, esta primera sociedad que vimos. Ellos dan los lineamientos para lo que después va a ser la Alianza Cooperativa Internacional, que es la entidad que rige todo el funcionamiento de las cooperativas. Ya en el siglo XX se expanden de manera global el movimiento cooperativo, y podemos ver que en Latinoamérica fueron muy importantes las cooperativas. De hecho, hay una tienda acá en Santiago Centro que no sé si todavía existe, pero que era de hecho una cooperativa de carabineros, era una tienda cooperativa de carabineros. O sea, hasta esos estamentos llegó el tema de lo cooperativo. Obviamente acá en Chile con el tema de la dictadura, las cooperativas fueron muy mal vistas porque permitían también que los movimientos obreros tuvieran mucho poder, lo que les decía antes, como surge la revolución industrial, entonces también de alguna manera trató de aportillarse el poder de una cooperativa, porque sí efectivamente nos entrega cierto, vamos a ver más adelante cómo nos entrega cierto poder y permite expandir el tejido social, es decir, que como sociedad trabajemos de manera más mancomunada. Entonces, sí es, entre comillas, podría ser peligroso que tuviéramos ese poder, como de autogestión. En 1995 se actualizan los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional, pero sigue manteniendo la base de lo que se estableció en esta primera agrupación que era esta sociedad que era este grupo de la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale. ¿Qué ha pasado en la actualidad? Básicamente que las cooperativas se han adaptado a la era digital. Hoy día las cooperativas tienen sitio web, las cooperativas tienen redes sociales, y además las cooperativas nacen en este mundo que les comentaba, industrial, entre los trabajadores y trabajadoras del mundo más industrial. Así surgen. Después podemos ver cooperativas en el mundo agrícola. De hecho, acá en Chile existe la cooperativa de los productores lácteos, existe la cooperativa de los productores de pisco, que es Capel, tenemos Colún, y así una serie de otras cooperativas que fueron surgiendo para sectores como en este caso el trabajo de las pisqueras, como el trabajo que tiene que ver con la producción de leche. Hay otras cooperativas agrícolas. De hecho, en Coquimbo me tocó trabajar con una cooperativa que tiene un terreno enorme, que lo administra a través de una cooperativa, que es una cooperativa agrícola, de cooperación agrícola, de hecho se llama, y que también manejan una cantidad importante de socios y de tierras. También sirve mucho para poder manejar extensiones grandes de tierra donde hay muchos dueños distintos, muy antiguos, y entonces así van pudiendo cuidar también sus territorios y lo que producen ahí. Entonces, este mundo de las cooperativas se fue ampliando.
Y hoy día hay cooperativas de energías renovables, hay cooperativas para tecnología, hay cooperativas para prestar servicios profesionales, entonces las cooperativas fueron también entrando en nuevos sectores. Entonces, yo les contaba que esta primera agrupación de tejedoras y tejedores declaró los 7 principios cooperativos que después toma la Alianza Cooperativa Internacional, más o menos los ordena, pero están basados en esta primera agrupación de personas que se asociaron de manera cooperativa para poder mejorar sus condiciones de vida. La Alianza Cooperativa Internacional toma estos principios, los ordena y los establece como los 7 principios cooperativos bajo los que se rigen todas las cooperativas de todo el mundo. Que básicamente dice, membresía abierta y voluntaria, ya les voy a explicar punto por punto, control democrático de los miembros, ya lo habíamos visto, participación económica de los miembros, implica que los miembros participan con un aporte económico para el funcionamiento de esta cooperativa, autonomía e independencia, educación, formación e información, es decir, las cooperativas permanentemente están formando a sus socios. Cooperación entre cooperativas, súper importante, cooperaciones internacionales, nacionales, para poder seguir creciendo y también tiene mucho que ver con el punto anterior para seguir aprendiendo. Y tienen un compromiso con la comunidad. Las cooperativas tienen un componente social súper importante que también lo vamos a ver un poquito más adelante. El primer punto, membresía abierta y voluntaria. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar, eso es importante, hay que estar dispuestos a aceptar las responsabilidades de ser socio. Ser socio de una cooperativa generalmente no es difícil si estamos en el sector agrícola, si nos interesa ese sector, el lácteo, pero ser socio implica que somos responsables del capital y del funcionamiento de esa cooperativa. Es decir, si esa cooperativa estafa a alguien, si la cooperativa tiene deudas, si la cooperativa, cualquier cosa que pase con la cooperativa, todos los socios son responsables de eso. A diferencia del otro tipo de empresa, uno puede hacer responsabilidad limitada, donde el capital es el capital de la empresa y no las propiedades o el capital de los socios, donde se puede hacer esta división. Acá no. En el caso de una cooperativa, todos los socios son responsables del funcionamiento de la cooperativa. No tiene discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. Y es decir, los miembros son libres de unirse o de retirarse. Unirse implica aceptar estas responsabilidades y retirarse también implica otra serie de requisitos para hacer un retiro correcto. Pero hay una libertad de unirse y retirarse. Por ejemplo, una cooperativa de crédito permite que cualquier residente de la comunidad se una, independientemente de la situación económica. No así un banco, por ejemplo. Acá está la Copeuch, que es una cooperativa donde uno se puede adquirir una cuenta de ahorro y ser socio de esta cooperativa, que es una cooperativa de ahorro y crédito. El banco, y es mucho más accesible que un banco. En el banco nos piden liquidaciones de sueldo, contrato. Acá no, acá basta con que paguemos la cuota mensual que nos corresponde para poder ser socio. Entonces, nos da un servicio que es más accesible que acceder a un banco, por ejemplo. Y también tienen créditos y también uno puede ahorrar ahí y así van funcionando. El segundo punto es el control democrático de los miembros. Las cooperativas son organizaciones democráticas que son controladas por todos los socios, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Lo que les contaba antes, una persona, un voto. Por ejemplo, una cooperativa agrícola donde cada agricultor, más allá del tamaño de la tierra que tenga, tiene un voto igual en la Asamblea General. Entonces, de alguna manera, todos los socios, más allá de la participación que tengan o del tamaño de la tierra que tengan o del patrimonio que tengan, tienen la misma posibilidad de un voto igual que una persona que pueda tener mucha más tierra o otro patrimonio. Entonces aquí también, y creo que es un punto más adelante, el tema de es equitativo. Pero aquí el control democrático de los miembros. Todos los socios tienen derecho a un voto. Igual. El punto 3, que es la participación económica de los miembros,
Y lo que les comentaba también antes, los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas. Es decir, todos los socios contribuyen dinero a la cooperativa, generalmente es un dinero que se paga mensual. Y esto también, muchas veces cuando se crea la cooperativa, se acuerda cuál va a ser ese monto, que también se reajusta al IPC y se va reajustando. Y los socios que van entrando después, también les toca ir aceptando ese primer pago, más allá de que en las asambleas se pueda volver a discutir. Al menos una parte del capital es propiedad común de la cooperativa. Y como les comentaba antes, lo que busca la cooperativa como objetivo último es el beneficio de los socios. Por lo tanto, los excedentes se destinan al desarrollo de la cooperativa. Generalmente las cooperativas de ahorro y crédito tienen excedentes, generan excedentes, y esos excedentes se destinan para el desarrollo de la cooperativa. Puede ser para mejorar la educación financiera, puede ser de distintas maneras. También se busca beneficios a los miembros en proporción a sus transacciones y apoyo a otras actividades aprobadas por los socios. Por ejemplo, una cooperativa de trabajadores donde los miembros invierten en la empresa y reciben dividendos basados en las horas trabajadas y la rentabilidad de la cooperativa. Entonces también es posible recibir estos dividendos, que son los excedentes que genera esta cooperativa. Autonomía e independencia. Las cooperativas son autónomas y de autoayuda. Las gestionan sus socios. Entonces, si firman acuerdos con otras organizaciones o gobiernos, los hacen asegurando que el control democrático siempre sea de los socios. Es decir, se firman acuerdos donde siempre se resguarde que el control siempre lo mantengan los socios, porque si no pierde el sentido de ser una cooperativa. Y la idea es poder mantener su autonomía. Por ejemplo, una cooperativa de energía renovable que colabora con el gobierno local en proyectos de energía limpia, pero siempre mantiene su independencia en la toma de decisiones. Entonces, cuando revisemos el tema de cómo se constituyen las cooperativas, vamos a revisar también este punto de cómo se pueden hacer este tipo de acuerdos donde se mantiene la independencia y la autonomía de una cooperativa. Nunca la puede perder, si no deja de ser una cooperativa y se transforma en otro tipo de negocio. Educación, formación e información. Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los empleados, porque la idea es que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Por ejemplo, una cooperativa de consumo que ofrece talleres mensuales a sus miembros sobre temas como finanzas personales, consumo sostenible y principios cooperativos. Dado el origen de las cooperativas y los grupos que generalmente las componen, siempre están buscando formación, siempre están buscando aprender, porque la idea de la cooperativa es siempre mejorar las condiciones y beneficiar a los socios. Entonces, ojalá aprender todo lo que se pueda. Por ejemplo, las cooperativas agrícolas también siempre están contratando talleres y actividades para que sus socios estén más preparados. Y ese poder que adquieren gracias a la cantidad de socios que tienen les permite también acceder a mejores talleres, a mejor información, a mejores negociaciones también. Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Es decir, lo que les contaba antes, la idea siempre es que las cooperativas trabajen de manera cooperativa con otras. Es súper importante este punto porque es parte del espíritu de generar una cooperativa. Por ejemplo, federaciones de cooperativas de crédito que comparten sistemas de tecnologías de la información, de formación y representación ante el gobierno. Todas las cooperativas que en Chile tienen que ver con ahorro y crédito trabajan de manera conjunta, se comparten información y también hacen, entre comillas, fuerza, entre ellas se unen para ir a negociar cosas frente al gobierno o para ir a negociar cosas frente a la comisión, ¿cómo se llama? La comisión de la que tiene que ver con valores, pero ustedes me entienden, la que regula los bancos, la que regula las entidades financieras. Y finalmente, también se los adelantaba, compromiso con la comunidad. Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de sus comunidades, mediante políticas aprobadas por sus socios. Siempre buscan el desarrollo económico local, es parte de su origen, es parte de su ser.
la sostenibilidad ambiental también, el bienestar social y cultural. Por ejemplo, una cooperativa de vivienda que destina parte de su excedente a programas de educación y espacios verdes en el vecindario. Las cooperativas tienen un origen social, o sea, surgen como una búsqueda de poder mejorar las condiciones de vida de los socios. Entonces, obviamente, impactan de manera positiva generalmente a los entornos donde están, donde estos grupos están funcionando. Hasta aquí. ¿Tenemos dudas, comentarios, aportes? Nico, ¿habrá alguna manito levantada? ¿O alguien que tenga experiencias en cooperativas? ¿Experiencias buenas o malas? Aquí estamos para conversar de todo. ¿O percepciones quizás? ¿No? Catherine tiene su mano levantada. Ah, ya. Pensé que me había caído para variar. Hola, profe Hola. Paula. Ay, perdón. Los perros. Ya. Hola, profe. Me queda como solamente una inquietud respecto de la participación económica o el ítem que comentaste respecto de que, por ejemplo, hay, según o de acuerdo a las horas trabajadas de cada persona, en el caso de una cooperativa de trabajo, se le paga a esa, en el fondo, de esos componentes trabajados. Entonces, ¿cómo se puede? En el fondo eso es parte de los estatutos que establece el mismo grupo respecto de, no sé, cuánto va a pagarse la hora trabajada, o los que no trabajaron no recibieron nada. ¿Puedes detallar un poquito eso, profe? Sí, eso se establece en los estatutos y se revisa en la Asamblea General anualmente. Vamos a ver, no vamos a ver en esta clase, pero sí hay otra, en la próxima clase, donde vamos a entrar en profundidad en estos temas de cómo se organiza una cooperativa, y estos estatutos se definen. Hay unos estatutos que son definidos cuando se crea la cooperativa, pero una vez que esta cooperativa empieza a tener ya vida y empiezan a sumarse nuevos socios, estos estatutos se van revisando. Generalmente la reunión ordinaria de la Asamblea General es anual, pero también se puede citar a sesiones extraordinarias cuando se tengan que ver temas conflictivos, por ejemplo, o alguna emergencia o alguna situación que se levantó. Pero ese tipo de acuerdos casi siempre están en los estatutos del principio, como si se paga o no se paga al que no trabajó, si se paga o no se paga al que no aportó, con lo que le tocaba aportar. No me refiero en términos como del aporte mensual. Bueno, también sí. O sea, si no pagan la cuota, generalmente tampoco, generalmente, pero a veces se establece de otra manera, pero generalmente si no pagan la cuota no puede acceder a los beneficios, como por ejemplo cuando las cooperativas aseguran que todos van a recibir cierta cantidad de excedentes de las ventas y esta persona no aportó con las ventas que le correspondían o con las ventas que le tocaba o no pagó su cuota. Entonces, todos esos acuerdos generalmente están establecidos desde el principio, pero la Asamblea General generalmente los revisa anualmente. A partir también de lo que va pasando, porque básicamente la cooperativa es como un organismo vivo donde van llegando nuevos socios, donde se van otros socios, entonces siempre como anualmente toca revisar esos acuerdos, pero no se mueven mucho, como que ese acuerdo del estatuto que se genera cuando se crea la cooperativa no se mueve mucho respecto de lo que va pasando después. Pero ahí es donde se establece, y cuando un socio nuevo entra, antes de que entre, generalmente le envían este estatuto porque, como les decía, ser socio tiene ciertas responsabilidades. Entonces, la persona que va a ser socia siempre debiera leer este documento antes de saber si va a estar dispuesto a asumir esa responsabilidad o no va a poder. No sé si me acerqué a la respuesta. Sí, buenísimo. Gracias, profe. De nada. ¿Tendremos alguna otra pregunta o aporte o comentario o Me crítica? parece que Marce tenía su mano levantada. No, Maritza. No sé si tenga alguna pregunta. Sí, hola, gracias. Hola, profe. Hola, Más que una Maritza. pregunta,
quisiera como que pudiéramos conversar porque me quedó súper clara tu explicación de que en el fondo el objetivo de una cooperativa es este bien común que buscan todos los socios, digamos, o esta instancia común. Nosotros desde los centros tenemos mucha más cercanía con lo que son las cooperativas comerciales, que por tanto hay un negocio asociado, porque yo entiendo que hay distintos tipos de cooperativas. Sí. Y ahí siempre nos surge la duda, porque sin duda hay un proceso previo antes de conformar la cooperativa, de ponerse de acuerdo cuál va a ser este fin común y por el que va a trabajar el grupo. Entonces, este fin común debiera ser una de las primeras tareas y después cuando tenemos algún tipo de cooperativa, todos tienen que tener el mismo fin, todos tienen que tener los mismos rubros, ¿y por qué lo comento esto? Yo soy de Calama y no tenemos tantas experiencias de cooperativas. De hecho, yo en mi historia he visto 3 cooperativas y la verdad que todas se disolvieron por un tema de no estar de acuerdo entre los socios. Entonces creo que es una temática súper importante de considerar en esta estructura cuando estoy pensando y evaluando si la cooperativa a lo mejor es la forma de organización que necesito. Súper interesante el comentario. Hay muchas experiencias de cooperativas que se disuelven y es justamente por ese problema. Hay poco conocimiento, al parecer, por lo que yo he visto, respecto del origen de las cooperativas y su objetivo principal o su objetivo final, por decirlo así. Entonces, muchas personas piensan, y de hecho la cooperativa se constituye en otra parte que no es igual que los otros tipos de modelos de empresa, digamos. De hecho, la cooperativa se constituye en otra parte que la vamos a ver la próxima semana. Y de otra manera. Pero justamente ese punto de que los socios estén de acuerdo en cuál va a ser el fin de esa cooperativa, en el sentido de el objetivo de esa cooperativa, para qué se van a asociar de manera cooperativa, porque las veces que yo he visto que se disuelven es porque los socios no están de acuerdo o en la repartición de los beneficios o en las responsabilidades que les competen, porque quizás el modelo de negocio para ese tipo de grupo era una SPA, por ejemplo, donde de verdad el fin último sea con fines de lucro, porque vamos a ver en una de las últimas láminas cuáles son, por ejemplo, las cooperativas. Les cuesta como, entre comillas, como grupo empresarial, digámoslo, como una empresa conjunta, acceder a crédito. Hay créditos que son exclusivos como para las cooperativas y entre cooperativas también funciona el tema de que una cooperativa que es de un rubro le pide un crédito a una cooperativa que es de ahorro y crédito y así el cooperativismo entre cooperativas. Pero la cooperativa tiene ciertas limitaciones que muchas veces cuando las personas deciden agruparse no las tienen en consideración. Y de hecho vamos a ver hoy día algunas de las limitaciones y dado que me lo levantan, la próxima clase podemos ahondar un poco más en las limitaciones de la cooperativa, como para entender bien. De hecho, hay una clase que hice antes que era de formalización, donde hablamos de empresas y justo la parte de las cooperativas no alcanzamos a profundizar mucho y se me quedó ahí. Pero ahí les podría dar ese resumen de por qué la cooperativa tiene algunas limitaciones que las empresas no, dado que el origen de la cooperativa no es maximizar la utilidad, la rentabilidad, sino que conseguir beneficios para sus socios, beneficiarlos de manera económica, social y también ojalá cultural. Entonces, cuando estos objetivos no están claros y nosotros pretendemos a través de una cooperativa maximizar utilidades, generalmente ahí queda la escoba. ¿Hay alguien que le gustaría aportar o respecto de esta conversación? ¿Que han tenido experiencias quizás o que les ha pasado lo que estamos conversando? ¿O que han visto o que han participado en una cooperativa que se disolvió? ¿Y las de en Calama, de qué tipo de cooperativas eran? ¿De qué rubro? Mira, 2 que yo he visto tenían que ver con agrícolas, ¿ya? Ya. Pero ahí, bueno, después, ese era se crearon como cooperativas agrícolas, pero al final no tenían un fin común. Cada miembro quería cosas distintas, uno quería vender productos, otro quería beneficios, entonces ahí, claro, se conformaron sin haber resuelto esto.
y la que mayor tiempo duró, diría yo, y que alcanzó a funcionar, digamos, con un financiamiento, era una cooperativa que era de artesanos, ¿ya? Y que en el fondo era una cooperativa comercial porque lo que buscaba era tener un canal para vender los productos de distintos artesanos. Entonces ahí había, la mayoría de los participantes cumplían con eso y el foco era comercial, pero también se disolvió por temas de que hubieron cosas en las que no empezaron a estar de acuerdo y ahí se disolvió. Sí, es como una historia que yo he visto que se repite harto y por eso es súper bueno que lo conversemos, sobre todo para quienes estén pensando en este modelo de negocio, como un modelo que les pudiera funcionar. Vamos a seguir revisando como, creo que por eso esta primera clase la estructuramos así, porque hay que entender el origen de la cooperativa, para qué sirve una cooperativa, cómo se organiza la cooperativa y los principios rectores de una cooperativa, que es súper distinto de una empresa que lo que busca es maximizar las utilidades. Entonces creo que este componente, entre comillas, entre económico y social, cuando se pierde o cuando no lo tenemos tan claro, es muy probable que se disuelva, porque obviamente los socios no van a estar de acuerdo y unos van a querer maximizar utilidades cuando lo que entonces deben haber hecho era una empresa, y otros van a querer este beneficio común que efectivamente corresponde con una cooperativa, porque una cooperativa no puede tener un socio. Necesitamos más socios para, vamos a ver la próxima clase cuántos socios necesitamos para conformar una cooperativa. Si no tienen más comentarios, ¿sigo avanzando? ¿O hay Disculpe, algún profe, otro? había Sí. comentaron por el chat. Prisca Ay, Nico, dice, dímela. consulta, ¿Van Igualdad y Fondo Esperanza pertenecen a categoría cooperativa? Son fundaciones. Eso había preguntado. Pero me parece que Van Igualdad sí es una cooperativa. No estoy tan segura. Lo voy a revisar y las confirmo en la próxima clase. Buena pregunta, pero me parece que Van Igualdad sí es cooperativa. Estoy casi. ¿El otro era Fondo Esperanza? Fondo Esperanza sí sé que es una fundación. Pan Igualdad también es una fundación. ¿También es fundación? Ah, Sí. entonces no son cooperativas. Son fundaciones las dos. Nico, ¿habrá otra pregunta? No, no hay nada más. Ya, avancemos entonces y ustedes saben que pueden levantar la manito para comentarnos lo que quieran o para hacer preguntas. Vamos a ver un poquito sobre la estructura organizativa de una cooperativa. La idea de esta estructura organizativa, que la vamos a revisar en profundidad en la próxima clase, hoy día les quiero dejar los enunciados para que empiecen a hacerse una idea de cómo funciona y ojalá les surjan dudas para la próxima clase. La idea de esta estructura es asegurar la participación democrática de sus miembros y además asegurar una gestión eficiente. Por eso tiene una asamblea general, que es el órgano supremo de expresión de la voluntad social de la cooperativa, es decir, está compuesta por todos los socios de la cooperativa. Todos los socios de la cooperativa son parte de la asamblea general, que tiene reuniones anuales de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando hay alguna eventualidad o algo que resolver. Y como les decía, generalmente, porque no quiero decir siempre para no casarme, pero generalmente es una persona, un voto. Después está el Consejo Rector. El Consejo Rector es elegido por la Asamblea General. Y el Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno, tiene un nombre bien rimbombante, pero básicamente son quienes representan y gestionan la cooperativa. Está compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario y vocales, que varía de acuerdo a la cooperativa y a la cantidad de socios que tenga la cooperativa. Entonces, una cooperativa siempre va a tener una asamblea general, que son todos los socios, y un consejo rector, que es básicamente quien asegura una gestión eficiente, compuesto por un presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, secretario o secretaria y vocales.
Comités específicos. Los comités específicos son órganos auxiliares que se crean para atender áreas concretas de la cooperativa. Algunos de los más comunes son, por ejemplo, un comité de vigilancia, un comité de educación y bienestar social, un comité de, por ejemplo, en el ejemplo que nos daban de la cooperativa de artesanos, esta cooperativa de artesanos podría haber tenido un comité exclusivo para ver temas de comercialización. O, por ejemplo, también se da mucho en las cooperativas agrícolas. Se hacen comités, por ejemplo, de producción. Entonces, hay un grupo, se designa un grupo de socios que van a estar a cargo de este comité de comercialización y van a buscar talleres para el tema de la comercialización, van a buscar fondos a los que puedan postular, van a buscar gente que les vea el branding. Entonces, este comité son como estos comités que arma el gobierno para temas, para distintos temas, como que los diputados tienen comités para resolver distintos temas. Acá es lo mismo. Entonces, este grupo de socios se organiza de tal manera que se arman comités para ver temas particulares. Por ejemplo, si es una cooperativa que tiene vinculación con el medio, con el entorno donde está, y le interesa el tema de la educación, por ejemplo, de la educación de sus socios, pueden contratar talleres para educarse en los temas que les importan de acuerdo al objetivo y al carácter de la cooperativa. Podría ser también, cuando hablamos de bienestar social, un comité que se enfoque en conseguir quizás seguros complementarios, buscar fórmulas para mejorar el bienestar social de los socios, porque una cooperativa, por ejemplo, como grupo de personas, podría perfectamente acceder a estos seguros complementarios que son como los de las empresas. No me acuerdo cómo se llama, masivo parece, que como que tienen un precio especial para un grupo grande de personas. Entonces, cada comité se especializa en un tema que sea del interés de la cooperativa. Recuerden que el objetivo principal de la cooperativa es el beneficio de los socios. Entonces, buscar distintas formas de beneficiar a los socios. Esta estructura que les acabo de presentar puede variar según el tipo y tamaño de la cooperativa. Muchas cooperativas también cuentan con un gerente o director ejecutivo, además del presidente, que se encarga de la gestión diaria. Este gerente está bajo la supervisión del consejo rector de todo este grupo que vimos recién, que era presidente, vicepresidente, secretario, secretaria, vocales. Entonces, cuando esta cooperativa, seguramente las que son más grandes, designan un gerente o una gerenta, esta gerenta reporta al consejo rector. La comunicación fluida entre estos órganos que componen la cooperativa es súper importante para que funcione bien la cooperativa. Todos estos órganos deben operar bajo los principios cooperativos que los revisamos anteriormente, que son estos 7 principios cooperativos, especialmente el del control democrático por parte de los miembros que se asegura a través de las reuniones anuales de la Asamblea General. Entonces, revisábamos antes los principios de la cooperativa, los principios del cooperativismo que fueron establecidos en esta primera sociedad conjunta que se hizo en Inglaterra. Y ahora vamos a revisar los valores cooperativos. Entonces, los valores cooperativos son las creencias y los principios éticos que guían el comportamiento y las decisiones en las cooperativas. Esto es súper importante. Es decir, si no vamos a compartir estos valores entre los socios de la cooperativa, no va a funcionar. No va a funcionar la cooperativa. Estos valores son universales y se aplican a todas las cooperativas independientemente de su tipo o ubicación. Y estos valores cooperativos son como teníamos antes los principios de la cooperativa, es decir, ¿qué se sostiene? Estos son los valores que la gente que forma parte de una cooperativa comparte y son transversales, es decir, más allá de qué tipo de cooperativa sea, estos son los principios que se sostienen y que sostienen que una cooperativa siga funcionando. Y yo creo que no son de conocimiento común, digo, como que la gente cuando decide hacer una cooperativa no los tiene en cuenta. El primero es la ayuda mutua. Es súper importante establecer
que los miembros de una cooperativa y entender que los miembros de una cooperativa trabajan juntos para el beneficio común. Por eso están haciendo una cooperativa, porque si no harían una empresa de sociedad por acciones, donde cada uno responde por las acciones que puso, y cada uno entonces es dueño de esas acciones, y lo que buscan es maximizar, maximizar la rentabilidad. Si no vamos a entender la ayuda mutua y que somos todos responsables de trabajar para el beneficio común, no va a funcionar la cooperativa. Responsabilidad, también se los he repetido varias veces porque es un concepto súper importante en una cooperativa. Los miembros asumen la responsabilidad por su cooperativa, su funcionamiento y su viabilidad. Lo que les decía antes, a diferencia de una empresa tradicional o de los otros tipos de modelos de negocios que existen, en la cooperativa todos los socios son responsables del accionar de la cooperativa, de las deudas de la cooperativa. Entonces, por eso que es súper importante compartir estos valores para que funcione la cooperativa. Democracia. Las cooperativas son organizaciones democráticas, ya lo vimos a través de la Asamblea General, donde los miembros participan activamente en la toma de decisiones. Es súper importante cuando decidimos o armar una cooperativa o ser socios de la cooperativa, entender que si no participamos, no tiene sentido que hayamos decidido ser parte de una cooperativa. Entonces, es súper importante tener la responsabilidad de ir a las reuniones, a las asambleas generales, de participar de los comunicados que se hagan, de estar al tanto de ser súper responsable con la cuota que hay que pagar porque eso asegura el funcionamiento. Entonces, para que esa democracia funcione tenemos que ser parte, tenemos que ser activos y activas en esa participación. Igualdad. Todos los miembros de la cooperativa tienen los mismos derechos y oportunidades. Súper importante a la hora de que la Asamblea General va a decidir quién va a ser el Consejo Rector. Todos los socios pueden ser candidatos o candidatas a tomar esos roles, con la responsabilidad que eso implica. Equidad, distribución justa de los beneficios económicos en función de la participación. Esto también se establece en los estatutos. ¿Cómo va a ser esa repartición, esa distribución de los beneficios? ¿Cómo va a ser esa participación y cómo se distribuyen esos beneficios? Lo que preguntaba antes una de las compañeras. ¿Cómo va a ser esa distribución? Eso se establece en los estatutos, pero se revisa anualmente en la Asamblea General. Y todos nuevamente votan si se mantiene, si se cambia. Solidaridad. Los cooperativistas y las cooperativas se mantienen unidos, apoyándose mutuamente y cuidando el bienestar de sus comunidades. Creo que esto también se pierde de vista y por eso que estos valores son los que uno debiera entender si va a adscribir o no va a adscribir a estos valores a la hora de sumarme a una cooperativa. Sí estoy dispuesto a seguir estos valores, a seguir estos principios éticos, o en realidad me interesa otro tipo de modelo de negocio. Que no es ni malo ni bueno, a lo que voy yo es que si les interesa otro tipo de modelo de negocio está muy bien, solo que si van a ser parte de una cooperativa o si van a armar una cooperativa es importante que estos principios estén súper claros y la gente que va a participar de la cooperativa lo sepa, porque esto es lo que define una cooperativa. Estos principios éticos, los otros eran los fundamentos. Les voy a explicar ahora cuáles son las ventajas. Bueno, ¿tenemos dudas hasta acá en lo que vamos? Antes de pasar a las ventajas económicas de la cooperativa. O comentarios también, siempre bienvenidos. En Nico, el chat, Shell. profesora, habían escrito, preguntaron, entonces, ¿el tesorero no es parte del Consejo Rector? Ay, sí, no, el tesorero no es parte del Consejo Rector. Ok, también preguntaron, profe, ¿se puede crear una cooperativa con fines de guías turísticos o relacionados? Les confirmo lo del tesorero en la próxima clase, pero tengo el recuerdo que no, pero déjenme revisarlo. De nuevo, Nico, la otra. Por Dice, ¿se puede crear una cooperativa con fines de guías turísticos o relacionados?
Una cooperativa, se puede hacer una cooperativa de lo que quieran. El tema es que compartan estos principios que hemos estado conversando. Yo creo que sí se podría hacer una cooperativa, sería una cooperativa de guías turísticos como una cooperativa de turismo. Pero ahí la pregunta sería, ¿por qué harían una cooperativa y no una sociedad, por ejemplo, de guías turísticos? Esa sería mi pregunta, como ¿por qué se inclinarían por hacer una cooperativa? Hola, profe. ¿Qué beneficios buscarían? Hola, Hola. profe. Yo soy Carolina y bueno, yo hice la pregunta del tema de guías turísticos, pero más que nada es como enfocarse tal vez como al aprendizaje, como, o, por ejemplo, bueno, llegué un poquito tarde a la clase, pero por lo que alcancé a captar, resulta que, por ejemplo, yo voy al hecho de que vamos como al tema de aprendizaje, como tener tal vez beneficios, ya sabes que nosotros, no sé, supongamos somos 20 guías de turismo enfocados en diferentes áreas, pero necesitamos como tal vez ir a conocer el lugar específico donde yo voy a llevar a un turista, por ejemplo, ya supongamos las Torres del Paine, pero yo necesito también como aprender más sobre esos lugares. Entonces decía que tal vez se podían como realizar como cursos, creo que alcancé a captar algo así, como que alguien nos enseñe más a nosotros sobre lugares específicos. Entonces como que entre todo en conjunto podamos como perfeccionarnos, por dar una idea, en distintas áreas, porque como obviamente hay guías como de sitio, guía de naturaleza, cosas así, es como más enfocado como al aprendizaje tal vez, saber en terreno lo que necesitamos. Más que nada era como esa la pregunta. Hola Carolina. Sí, yo creo que, bueno, si lo que van a buscar es el beneficio, es que, de hecho, una cooperativa de guías de turismo podría servirles para tener comités de educación, por ejemplo, les podría servir para negociar de mejor manera, negociar como grupo con las empresas locales, con los hoteles, con quienes ustedes vayan, entonces podrían armar un comité de comercialización, un comité de negociación, un comité como ustedes le quieran poner, un grupo que se dedique a hacer ese tipo de acciones. Podrían, dado que, esto sería interesante, dado que, no estoy segura, ahí usted me vas a corregir, me imagino que los guías de turismo tienen temporadas que son más altas y temporadas que son más bajas, podrían organizarse de tal manera que se aseguren como grupo, como cooperativa, como socios, de en las temporadas más bajas lograr a través de distintas fórmulas de participación y de generar recursos, asegurarse que en las temporadas más bajas ustedes puedan seguir manteniendo un sueldo, como asegurarse una distribución de sueldo que les permita cierta seguridad anual, por ejemplo, porque ese es el objetivo de una cooperativa, como asegurar el bienestar de todos los socios. Entonces, es un bienestar económico, un bienestar social y ojalá también cultural. Entonces, hay un bienestar económico que ustedes pueden perseguir como objetivo de grupo, que es tener cierta estabilidad económica, por ejemplo, y esto lo pueden hacer en un grupo de 20 personas como inicio. Y además pueden armar estos comités, o si no quieren armar comités y son poquitos, además se pueden organizar de cierta manera para justamente conseguir perfeccionarse, intercambiar conocimiento entre ustedes, hacer negociaciones con otras cooperativas, con cooperativas de turismo, por ejemplo, que sean como de empresas de turismo, de hoteles, cooperativas de restaurantes, distintos, también pueden trabajar de manera intracooperativa con otras cooperativas. Se me ocurre que armar una cooperativa como la que tú estás pensando tendría bastantes beneficios, la verdad, sobre todo este tema de asegurarse cierta estabilidad económica. No sé cómo lo ves, Carolina, no sé si te hace sentido. Sí, sí, me parece súper claro. Como dice, claro, hay temporadas. Bueno, porque yo ayer estuve en el taller que fue como de turismo, ya como Sí, de emprendimiento de turismo, ya, y bueno, yo soy de Punta Arenas.
Entonces, justamente el profe trató el tema de que ahora quieren hacer turismo a Puerto William. Ya, Ya. bueno, no sé si alguien conoce Puerto William, pero para acceder a ir a Puerto William es carísimo. O sea, imagínense que nosotros que somos locales, yo soy de Punta Arenas, pero para viajar hasta allá nosotros tenemos que ir a la isla Puerto Porvenir, ya que es la isla grande de Tierra del Fuego, que es ¿Mm? súper grande. No es un viaje de que uno haga en 1 hora, son mínimo el viaje hasta la isla son 2 horas en barcaza, y fuera de eso para llegar hasta Puerto William son como 36 horas más. O sea, es un viaje que yo voy a hacer por lo menos en 40 horas, ¿ya? Y aparte de eso, es algo que es caro. Entonces, a lo que yo voy es que, por ejemplo, si yo quiero llevar a turistas para allá, o guiarlos cómo llegar, o que conozcan allá, primero yo como persona necesito saber, y para aprender todo eso yo tengo que estar como en el lugar. Entonces, a lo que yo iba es que si, por ejemplo, con una cooperativa nosotros podemos tener como los beneficios de, tal vez, ya sabe que vamos a hablar con TAPSA, que hacen embarcaciones acá. Entonces, si nos pueden dejar, no sé, el pasaje sale prácticamente, por dar una idea, que anda como súper cerca, como 200.000 pesos por persona. Entonces, eh, conseguirlo tal vez, no sé, a 40.000 pesos, una cosa así. Sí. Eso quería saber si es que podemos tener como esos beneficios, o por ejemplo también aprender más sobre el turismo regional, o sea, historia regional y todo eso, que obviamente uno cuando estudia tal vez en las universidades o institutos, a ti no te van a enseñar. Si yo voy a Santiago a estudiar, no me van a enseñar de mi región, me van a enseñar como algo masivo de todo Chile y una pincelada. Entonces, más que nada como perfeccionarnos en nuestra región, en nuestros lugares, porque sin duda acá es una región que tiene mucho turismo, hay muchos lugares que conocer, pero también, ¿qué es lo que nos dificulta? Por ejemplo, es los costos y el tema del clima. Que el clima, de repente, si uno quiere viajar en embarcación, los cruces suspendidos por el clima, hay que esperar horas, a veces no abre durante el día, y es algo súper complicado. O sea, cuando hablan del tema, vamos a hacer turismo en Puerto William, sabiendo que tú vas a Puerto William y no vas en el día y de vuelta. Tú tienes que permanecer días allá, porque la embarcación tampoco vuelve al otro día, sino que vuelve después de cierta cantidad de días. Entonces, tú tienes que disponer de plata para hospedarte allá, para alimentarte. Entonces, más que nada era como por eso mi pregunta, que yo creo que acá hay muchos guías o chicos que estudiaron turismo que se beneficiarían con eso, o tal vez aprender igual idiomas. Eso era, profe. Me calza perfecto una cooperativa, me hace mucho sentido. De todas maneras, con todo lo que me contaste, efectivamente una cooperativa les permitiría negociar de mejor manera con otra empresa, les permitiría también como grupo, como les decía, hasta acceder a seguros complementarios, o ir a negociar cursos de idioma. O sea, efectivamente como cooperativa podrían ir a negociar de otra manera, como grupo. Entonces sí, me calza mucho, Carolina, esa forma, esa fórmula. De todas maneras, Ya, profe, muchas gracias. gracias. ¿Habrá algún otro comentario, Nico? ¿O, No, eran solo esos. o duda? Ya. Entonces, habíamos quedado en las ventajas económicas de una cooperativa. Participación equitativa en la toma de decisiones, que ya le hemos dado una vuelta, ya lo hemos conversado. Toma de decisiones basada en una persona, un voto, distribución equitativa de beneficios, y, por ejemplo, el impacto en la reducción de la desigualdad económica dentro de la organización. Y es lo que justamente recién hablábamos con Carolina. Puede ser una buena fórmula también para asegurarse un cierto sueldo o una cierta. Entonces, entre este grupo de socios de una cooperativa de guías de turismo se pueden organizar con las rutas que hace cada uno, cada una, distribuirlas,
También con la cuota que van a poner, pueden quizás en algunos meses, cuando está el trabajo, poner una cuota más alta y asegurarse, utilizarlo como un ahorro y asegurarse para cuando entonces no haya tanto trabajo, poder de ahí sacar cada uno, distribuirlo también y asegurarse un mejor sueldo en esta época. O sea, hay muchas formas en los que una cooperativa ayuda a la reducción de la desigualdad económica. El tema del acceso a créditos, o sea, realmente ayuda y aporta a la democracia económica. Desarrollo local, reinversión de beneficios en la comunidad local. Por ejemplo, las cooperativas agrícolas en países en desarrollo. El nuestro todavía es considerado un país en desarrollo. Muchas veces estas cooperativas agrícolas mejoran la infraestructura local del territorio donde están. Y además permiten crear empleos estables. Las cooperativas agrícolas existen mucho en Chile. Bueno, Capel no es agrícola, pero sí obviamente tiene que ver con el mundo agrícola y uno ve que parte del desarrollo del Valle del Elqui tiene que ver con esta cooperativa pisquera que da trabajo a mucha gente de allá, que genera una ruta turística inclusive. Entonces, efectivamente, permiten que la comunidad local también se beneficie de su trabajo. Y el impacto del desarrollo local tiene que ver con el fortalecimiento de economías rurales y urbanas. En este caso, sobre todo cuando hablamos de cooperativas agrícolas, fortalecimiento de economías rurales, que es súper relevante, porque sabemos que la pobreza rural todavía es muy alta en el mundo del campo, por decirlo así. Todavía hay gente que vive en condiciones de mucha pobreza. No es tan terrible como la urbana, la pobreza urbana es mucho más compleja, pero sí es muy relevante que las cooperativas justamente vayan en pro de fortalecer economías rurales. Inclusión financiera, acceso a servicios financieros para grupos tradicionalmente excluidos, lo que les contaba antes, por ejemplo, y lo que preguntaban también por ahí justamente que tiene que ver con Ban Igualdad y Fondo Esperanza, que son fundaciones, pero que también van en la misma línea, que es microcréditos para pequeños emprendedores. Hay varias cooperativas de ahorro crédito, sobre todo en América Latina, que justamente lo que hacen es entregar microcréditos para pequeños emprendedores. Copeuch, por ejemplo, pero es para personas, pero también uno como emprendedor puede pedir un crédito ahí. Y también generan arte de educación financiera para los miembros, para los socios. Y justamente lo que les decía antes al principio, que tiene que ver con esto de la reducción de la pobreza y el empoderamiento económico, que es súper relevante porque hoy día el mercado bancario es súper excluyente cada vez más. De hecho, cada vez cuesta más tener una cuenta o una cuenta para los emprendedores y emprendedoras. Es difícil tener una cuenta empresa o pyme, o la más pequeñita o pequeña empresa. Te piden un montón de papeles, a veces te piden hasta contrato y uno está partiendo. Entonces, estas cooperativas de ahorro y crédito que entregan microcréditos son una súper buena opción para los que somos emprendedores y emprendedoras. Resiliencia en tiempos de crisis, mayor capacidad de adaptación y supervivencia durante recesiones económicas. Es una de las ventajas económicas del cooperativismo. Por ejemplo, lo que pasó con las cooperativas durante la crisis financiera del 2008. Las cooperativas tuvieron una menor tasa de quiebra en comparación con las empresas tradicionales. Y tiene mucho que ver con el objetivo, con el objeto de la cooperativa, que es cuidar a sus socios. Como es lo que decíamos, el beneficio para sus socios, el poder protegerse justamente frente a situaciones como esta. Se logró además mantener el empleo a través de ajustes salariales consensuados. Para quienes estaban contratados por la cooperativa se logró mantener a través de ajustes salariales y no despedir gente, y lo lograron mucho mejor que las empresas tradicionales. ¿Cuál fue el impacto de esto? Lograron también, imagínense, las cooperativas lograron estabilizar esa crisis financiera, aportaron esa estabilidad económica y social en comunidades con fuerte presencia cooperativa. O sea, efectivamente se observó que había una correlación entre
comunidades con hartas cooperativas y estabilidad económica. O sea, efectivamente, las cooperativas entregaron estabilidad económica en esa crisis del 2008. ¿Cuáles son las ventajas sociales de una cooperativa? Que ya lo hemos conversado más o menos. Las cooperativas no solo ofrecen beneficios económicos, sino que también tienen un impacto social significativo en sus miembros y en las comunidades donde operan. Y estas ventajas sociales son una parte integral del valor que las cooperativas aportan a la sociedad. Entonces, y vuelvo y les repito, recordemos el origen de las cooperativas: revolución industrial, pobreza, hambre, precariedad, niños trabajando. Así surge, como la gente no tenía que comer. Entonces, la cooperativa surge, este tipo de agrupaciones surgen buscando mejores oportunidades y mejores condiciones de vida para sus socios. Y eso sí o sí tiene un impacto social. Primero, fortalecimiento del tejido social. Las cooperativas contribuyen a crear y mantener relaciones sociales fuertes y sostenibles entre sus miembros y en la comunidad en general. Ponernos de acuerdo, ser socios de una cooperativa, compartir estos valores que veíamos antes, inevitablemente va a hacer que creemos relaciones sociales fuertes, porque somos todos y todas los socios de esta cooperativa responsables de lo que pase con esta empresa que decidimos crear en conjunto y que tiene como fin último nuestro bienestar. Y lo mismo, muy de la mano, empoderamiento de los miembros. Tenemos poder. Las cooperativas proporcionan a sus miembros las herramientas, conocimientos y oportunidades para tomar control de sus vidas económicas y sociales, que es como, me recuerda mucho lo que nos decía Carolina de generar esta agrupación, esta cooperativa entre guías de turismo, donde básicamente van a poder controlar mejor sus vidas económicas, por lo que les decía antes, podrían generar una fórmula que les permita tener un sueldo estable durante todo el mes y durante todo el año, establecer relaciones sociales, relaciones de trabajo, relaciones profesionales, ir a mejores negociaciones, y además el punto que planteaba ella, mejorar los conocimientos y mejorar las oportunidades también. Permite desarrollar habilidades y liderazgo. Las cooperativas ofrecen oportunidades para que sus miembros adquieran nuevas habilidades y desarrollen capacidades de liderazgo, porque son responsables de lo que pase y de lo que haga esa cooperativa. Entonces nos toca básicamente hacernos cargo de que tenemos la responsabilidad de participar de las asambleas, de ser capaces de dar nuestra opinión y nuestro voto para que esta cooperativa que construimos en conjunto y de la que somos socias y o socios funcione, le vaya bien, porque si la cooperativa funciona bien, entonces obviamente nosotros vamos a recibir beneficios. Llámese educación, aseguramiento de ciertos ingresos, salud, lo que sea que estén trabajando como grupo cooperativo. Y además las cooperativas tienen un impacto positivo en la comunidad. Las cooperativas contribuyen al bien común. Y aquí se me quedó pegado lo que venía, que son los desafíos y limitaciones del modelo cooperativo. Acceso limitado al capital. Como la cooperativa tiene ciertas restricciones de funcionamiento y las cuotas nunca son tan altas tampoco, entonces tiene un capital, entre comillas, limitado. A veces a las cooperativas les cuesta conseguir créditos o conseguir fondos para seguir creciendo u operando. Yo creo que eso ya no es tan así, pero sí todavía tiene un acceso limitado a capital versus una empresa tradicional, por decirlo así. Ahora, dado que las decisiones se toman de manera democrática, ya hay una asamblea general, ya hay un consejo rector, entonces la toma de decisiones podría eventualmente ser más lenta que una empresa tradicional. Porque obviamente frente a una situación extraordinaria toca llamar a una sesión extraordinaria de asamblea general, y eso, imagínense, reunir una cantidad de socios importante, hacer votaciones, o sea, efectivamente pudiera ser más lento la toma de decisiones. Desafío más que limitación es la necesidad de educación continua de los miembros,
¿Por qué? Porque son estos mismos miembros los que son parte del Consejo Rector. Estos mismos miembros generalmente son el presidente, vicepresidente o vicepresidenta. Entonces, es súper importante que estos miembros que van a asumir estos roles se eduquen, se informen de cómo deben ejecutar e implementar ese rol. Entonces, también es súper importante que la cooperativa como grupo esté siempre educando y formando a quienes ellos mismos eligieron para tomar esos roles. Y además a las cooperativas les toca competir con empresas tradicionales que lo que buscan es maximizar la rentabilidad en mercados globalizados. Entonces, obviamente, la competencia no es tan igualitaria, no es tan equitativa, dado las características de una cooperativa. Entonces, obviamente, una cooperativa tiene como competencia, y ese es un desafío, más no una limitación, tiene como competencia empresas tradicionales que lo que buscan es maximizar rentabilidad. Lo que podría ser también, yo pienso, una oportunidad. De hecho, yo lo vería como una oportunidad. Creo que una cooperativa, si logra también plasmar en su quehacer todos estos valores que conversábamos antes, y cuál es su objetivo último como cooperativa, tiene una forma de contar la propuesta de valor, para quienes ya han tenido clases de modelo de negocio, tiene una forma de contar esta propuesta de valor, el elemento diferenciador, que puede conectar mucho mejor con un posible consumidor que el de la empresa tradicional. Entonces, algo que podría verse como un desafío, yo lo vería como una oportunidad. Lo vería como una posibilidad de, dado este componente social y dado el origen de las cooperativas y dado lo que nos va a motivar a armar una cooperativa, contar la propuesta de valor, contar el elemento diferenciador, debería ser mucho más enriquecedor que para una empresa tradicional. O sea, nos podría poner inclusive en ventaja. Antes de las conclusiones, dudas, comentarios, acotaciones, precisiones también podría ser. Catherine tiene su mano levantada. Adelante. Hola, Catherine. Gracias. Profe, estaba pensando que en el fondo ahí es como un desafío y también una limitación. Está nombrado el acceso limitado a capital, pero en ese caso, comparándolo como con una, no sé, con una microempresa, por ejemplo. La microempresa como que necesariamente entra como a tener, ponte tú, como un FOGAPE o un acceso en el banco a un FOGAPE, con crédito con garantía del Estado, recién cuando tiene como ventas y facturación anual buena, digamos. Me pasó que este año no he tenido mucha facturación y como que llamé al banco, Santander ha sido mi banco desde hace 20 años y aún así, aunque mi empresa no es tan antigua, digamos, más o menos nueva, igualmente el banco como que me castigó y me dijo, tenés facturación mala, no estás como para FOGAPE este año, pero te podemos ofrecer otras cosas, que eran como harto menores. En ese caso, la cooperativa igual tiene como un acceso al menos a la postulación de fondos de fortalecimiento y de iniciación, que lo encuentro súper bueno de Cercotec, que una empresa no tiene, por ejemplo. ¿Y qué opinas tú? Porque en el fondo como si ya organizamos como los estatutos y constituimos una cooperativa entre varias amigas que hacemos un poco lo mismo respecto de la inclusión laboral, inclusión social de personas con discapacidad, somos como las 5 expertas, pero desde una mirada distinta cada una de la profesión. Y si hacemos una cooperativa, ¿podemos ir como inmediatamente a pedir como capital a, no sé, pues quizás a Copeuch incluso? Sí, o sea, si fueran una cooperativa es mucho más fácil ir a Copeuch, que es otra cooperativa, a pedir capital. No sé cuáles son en este momento como los requerimientos de Copeuch, porque también cada una tiene sus propios como protocolos de riesgo. No sé cómo será en este caso. Habría que averiguar qué es lo que pide Copeuch, pero... ¿Y por qué una cooperativa armaría una cooperativa y no, por ejemplo, una sociedad profesional? ¿Qué beneficio ven en la cooperativa versus la sociedad profesional?
Porque imagino que vamos a tener mejor llegada como para poder postular a fondos, a proyectos, a fondos concursables del Estado, que es como una fortaleza que no tiene al ser una empresa, ¿cachai? Que es como quizás más limitado, siento yo, pero la verdad es que de momento es todavía una percepción. Esta es una de las formas que estamos mirando todavía, estamos como mirando, vitrineando. Esa es la verdad. Sí, sí. Mm. Ahora como desde lo social igual suena como súper interesante, más allá de que tengamos una empresa, ser una cooperativa de mujeres expertas en inclusión social, lo encuentro como súper, como, es como potente y no sé si hay mucho, hay cooperativas de personas con discapacidad, pero quizás no hay cooperativas de personas expertas que puedan de una manera vincular a las personas con discapacidad y llegar a las empresas. Sí, ya sé por qué una cooperativa en vez de una empresa, en el caso de usted, en vez de una sociedad profesional, porque la idea justamente de usted ir sumando más socias o socios, no, socias, va a ser solo de mujeres. Claro, en un ¿Sí? principio, de momento somos puras mujeres y casualmente, no lo buscamos así. Pero esto que me dijiste de mujeres expertas en inclusión, una cooperativa de mujeres expertas en inclusión social me suena muy bien. O sea, tener una cooperativa con esa bajada y tener esa, porque no tiene nada de malo que quieran ser puras mujeres, básicamente es solo para mujeres. Entonces ahí la idea, ¿por qué no una sociedad profesional y sí una cooperativa? Porque lo que yo entiendo es que ustedes sí van a buscar que se vayan asociando más mujeres para tener también un grupo más importante de profesionales, poder acceder a mejores contratos o poder acceder Exacto. a mejores acuerdos. Claro, Y también siendo un grupo más grande o siendo un grupo de cooperativa, también se puede, percibo o tengo la percepción de que uno como cooperativa también, por lo que he visto, tiene mayores probabilidades como de interferir en las políticas públicas, como por la cantidad de gente que pueden convocar como cooperativa y que pueden sumar al grupo. eso está súper bueno que una empresa como que no accede a ese tipo de, Sí, como de escaño para poder decir algo socialmente o civilmente. sí, porque como cooperativa también podrían sacar publicaciones y que sea cooperativa tienes mucha razón de que la mirada, dado que lo que busca es el beneficio también social, no solo de los socios, sino Claro, que impactar a la sociedad, versus una exacto. empresa, que no, sí, me hace mucho Sí, sentido. es que es como mejor mirado en el fondo, como, como de Sí, impacto social. sí, o sea, tiene todo el sentido que dado lo que hacen y la forma en la que lo quieren llevar, sea una cooperativa y no una empresa de otro tipo. Bacán, Me buenísimo. calza perfecto. Buenísimo, bacán, profe, gracias. Vamos a ir viendo ahora cómo hay que hacerlo. Las próximas clases vamos a ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos Súper, que hacer para convertirnos en cooperativa. aquí vamos a estar. Muy bien. Gracias, Catherine. ¿Algún otro comentario, duda, alguna cosa que quieran compartir? Buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan bien? Que la conexión es un poquito Sí, mala. sí, escucho. Ya mira, te comento, nosotros somos personas con discapacidad que tenemos emprendimientos. Son personas con discapacidad y cuidadores que tienen pequeños emprendimientos y nos queremos conformar en una cooperativa porque lamentablemente por distintas razones cada uno o alguno de nosotros ha tenido problemas ya para postular a proyectos de forma individual a Cercotec. Ya sea porque presenta alguna deuda, porque presenta algún problema contable, porque, etcétera. Frente a ese problema de que varios de nosotros va a tener como tema financiero, entre comillas, de forma individual, de forma grupal, independiente que uno de ellos tenga esta problemática, ¿vamos a poder acceder a fondos concursables? Sí, porque la cooperativa tiene una personalidad distinta de la de ustedes. Ujú. Entonces tiene básicamente todos los socios y socias
se hacen responsables de esta cooperativa, de este grupo. Por lo tanto, es distinto que yo voy sola y tengo una deuda a que somos 10, 20, que nos vamos a hacer cargo de que de alguna manera disminuimos el riesgo de este, no sé si es un crédito o un fondo que no hay que devolver. Muchas Entonces, gracias. pero no son cooperativas ahora, están pensando en ser cooperativas. Claro, pues somos alrededor de 28 emprendedores de 2 regiones en realidad. Entonces igual tenemos como la duda si podemos entre estas 2 regiones poder ser una cooperativa o individualizarnos como cooperativa. También. No hay problema con el tema del territorio. Yo creo que no sé si la palabra es problema, el desafío es justamente que estén de acuerdo en el objeto de esta cooperativa. ¿Cuál va a ser el objetivo de crear esta cooperativa? ¿Qué es lo que van a buscar? ¿Qué tipo de beneficio que podría ser este tema que hablábamos de asegurar cierta economía para los miembros, ciertos beneficios que tengan que ver con búsqueda también Financiamiento. de financiamiento, exactamente, de mayores oportunidades, también podría ser el tema de, por ejemplo, lo que yo he leído, tú debes saber mucho mejor que yo, este tema de lo que pasa con los cuidadores, también podríamos buscar por ahí capacitación o apoyo o algo más también, ¿se entiende? Sí, Como tratar de que la cooperativa tenga objetivos que sean económicos, que sean sociales y ojalá también temas culturales, como que tenga estas 3 dimensiones para que sea más potente. Y mira, justamente nosotros, establecer como estos lineamientos, que todo es que es importante que antes de que lo hagan, todos los que van a formar esta cooperativa se sienten y estén de acuerdo con cuál va a ser estas dimensiones que van a abordar el objetivo de la cooperativa y estén de acuerdo con los valores que los van a regir. claro, mira, una de las cosas que ahí tenemos como el juego del objetivo general de nuestra cooperativa, como la misión. Porque en el fondo, por un lado, queremos el tema de acceder a crédito, tenemos también de equiparar la parte económica, porque un cuidador no va a ganar igual que un trabajador. Un trabajador una persona con discapacidad va a tener problemas para cumplir un horario, por ejemplo. Por lo tanto, sus ingresos van a ser distintos y necesitamos equiparar esa brecha. Lo planteamos como de esas 2 perspectivas, más que nada para equiparar la brecha económica que existe al tener discapacidad y al ser cuidador de una persona con discapacidad. Ese es como el centro, pero también los ha llevado a ver que de repente no es el centro, porque el centro también tiene que ver con mejorar la calidad de vida de cada persona. Exacto. Y también de promover nuestra condición como una herramienta y una oportunidad para las empresas también. Entonces se mezcla un poco eso, nos pasa por ejemplo con la cultura sorda, tenemos muchos sordos, ellos tienen una cultura muy enriquecida y la mayoría de ellos trabaja haciendo cursos de lengua de señas. Entonces también tiene esto de proporcionar a la sociedad la cercanía con esta cultura, o con la cultura en general de la discapacidad desde el ámbito laboral. Entonces tenemos como esas 3 dudas y de alguna manera queremos unificarlas en una sola misión. El tema de equiparar esa brecha que nos mencionaste, esa brecha económica, creo que es súper relevante y de alguna manera repercute directamente en mejorar la calidad de vida, como que están contenidas. O sea, tiene que ver el tema económico definitivamente con la calidad de vida. Sé que hay otros factores y otras dimensiones que impactan ahí, pero siento que no están tan lejos de construir un solo objetivo general, que también puede tener su objetivo específico, pero y el tema de lo que nos dijiste de la cultura general de la discapacidad, también yo también creo que podrían formar parte del mismo objetivo. O sea, estos 3 puntos que me planteaste, yo creo que sí se pueden armar como un objetivo de la cooperativa. E inclusive podrían ser los 3. ¿Se acuerdan?
La Porque duda que tenemos, si ya ponemos los tres, hacemos uno, porque igual participamos de otra capacitación y se planteó lo mismo, que pudieran ser 3 objetivos. Y nosotros sí, quedamos, ¿no será mucho? es que son Entonces, tan potentes los tres. Ahora, en sí, la calidad de vida, siento que contiene la cultura de la discapacidad y el tema de equiparar esta brecha económica, como que, pero sí creo que debiera estar ese texto, porque me parece súper potente. Pensando en que también quienes se vayan sumando a la cooperativa van a tener que leer este texto y entender cuál es el objetivo. claro, Entonces, yo me parecen los tres súper relevantes y acuérdense que, como vimos al principio, cuando nace el tema de las cooperativas, nacen con varios objetivos, tenía como 3 o 4, que tenía que ver con mejorar la alimentación, que tenía que ver con generar trabajo para los socios, o sea, pueden ser 3, no está mal que sean 3. ya. Muchas gracias. De nada. Igual vamos a seguir conversando sobre esto en las 2 clases que nos quedan, porque podemos seguir dándole vuelta a medida que vamos avanzando con la materia también o con el contenido. Súper, súper, muchas gracias. De nada. ¿Habrá alguna otra pregunta, Nico? ¿O comentario? Por el chat comentaron, ¿no es territorial una cooperativa, profe? No necesariamente. De hecho, hay cooperativas que son nacionales. Hay una cooperativa de artistas que es como nacional. No necesariamente es territorial. Lo vamos a ver la próxima clase. Era ese comentario. Ah, Maritza tiene su mano levantada. Adelante. Sí, tengo otro comentario, profe. Estoy justo en la lámina aquí que dice desafíos y limitaciones. Sí, Yo creo que hay un desafío en la gente que está pensando en la cooperativa, que ya tiene una cooperativa y que yo le llamo, no sé cómo llamarlo técnicamente, pero es como encontrar el punto de equilibrio, porque la cooperativa tiene que tener, obviamente, este objetivo común, que es el fin final que tiene el asociarse, pero por otro lado, tiene que haber un modelo de negocio que nos permita generar ingresos para cumplir ese fin. Y el desafío es cómo complementamos estas dos cosas, porque yo veo que algunas veces nos perdemos y nos quedamos en el modelo de negocio y a lo mejor no era una cooperativa, pero otras veces nos quedamos tanto en el fin, pero no gestionamos cómo vamos a financiar ese fin. Y yo creo que ahí también hay un desafío que debiera ser permanente. súper buen aporte, Maritza, qué alegría tenerla aquí en este grupo. Efectivamente, es súper importante lo que menciona de encontrar ese punto de equilibrio. Y yo creo que es como la reflexión y la conversación o la invitación que me gustaría dejarles justamente al cierre, me dio el pase, me dio el pase para dejarles como esta reflexión, pensémoslo, y la próxima clase lo retomamos, lo volvemos a conversar porque creo que es súper clave cómo encontrar ese punto de equilibrio. Démosle una vuelta, sobre todo quienes participaron y me contaron un poco qué es lo que les gustaría hacer. Yo creo que la tarea que nos queda para la próxima clase es pensar en eso. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Y para concluir esta primera sesión, comentarles que el cooperativismo no es solo un modelo de negocio, sino una filosofía económica y social que pone el bienestar de las personas y las comunidades en primer plano. A medida que avanzamos a medida que vamos a ir avanzando en estas clases, la idea es que justamente como lo hicimos hoy día, mantengamos una perspectiva crítica y vamos pensando cómo este modelo se puede adaptar y evolucionar para enfrentar los desafíos del siglo XXI, que tienen que ver también con las nuevas formas que tenemos de relacionarnos. Lo que viene es entender más cómo aplicar estos principios en diferentes tipos de cooperativas. Vamos a estudiar casos de éxito, vamos a analizar el papel del cooperativismo en la economía global y precisamente en la próxima clase vamos a conocer las leyes y regulaciones que rigen el cooperativismo. Vamos a ver temas más duros, más legales. La verdad es que no me gusta mucho enredarme en temas leguleyos, entonces voy a tratar de traerles de la manera más simple explicado el marco legal y normativo que afecta a las cooperativas
sin saltarme nada, pero así de manera súper clara, como no esperen de mí un lenguaje muy legal, porque la idea justamente es acercar el contenido y que se entienda. Entonces, vamos a explicarlo de manera bien simple, pero con todo el contenido para que ustedes tengan este conocimiento, sobre todo quienes están pensando en hacer una cooperativa. Eso tenía para contarles hoy. Harto. Y me encantó que participaran mucho. Se los agradezco porque así la clase es más divertida. Yo los dejo, tengo que correr a buscar a mis niños que salen del jardín ahora, entonces cualquier duda la pueden dejar en el chat y ahí con el Nico la recuperamos o retomamos ya la próxima clase y anoten sus dudas y las respondemos al principio de la próxima clase. Muchas gracias, un abrazo, que tengan linda tarde. Para mí siempre es un placer participar de estos cursos porque siempre aprendo, así que yo les agradezco mucho a quienes me comparten sus ideas porque siempre me llevo aprendizaje, así que muy agradecida, que estén muy bien. Gracias, Nico, un abrazo. Chao, profe, que esté muy bien. Nos vemos. Gracias, profe, que esté bien. Gracias. Chao, muchas gracias.